Bien, pasar de la teoría del trauma a la teoría de la fantasía. Lo voy a decir brevemente, pero eso lo vas a encontrar en uno de los teóricos grabados que están en el aula virtual, para no demorarme demasiado con la clase de hoy. Está, no sé si en la segunda o tercera clase, pero básicamente tiene que ver con el cambio que hace Freud respecto de considerar que tanto la obsesión como la histeria acontecen o sobrevienen a partir de un incidente traumático en la infancia. Eso piensa Freud al principio. Y después va a decir, más adelante, a partir de la escucha de sus pacientes, que no necesariamente están así, que puede haber traumas, pero en realidad lo que importa es la realidad psíquica, lo que sucede, las fantasías a nivel del inconsciente. Eso es lo que verdaderamente produce las neurosis, por lo tanto la histeria y la obsesión. Entonces, lo que él pensaba cae por un largo periodo de su obra para finalmente recuperarlo al final. Ya voy a volver cuando terminemos con el programa. Pero por ahora es eso. No necesariamente ocurre un trauma en lo real, en la realidad para Freud, sino que hay también el trauma de la fantasía. Y eso fundamentalmente lo va a decir porque está pensando ya en la conflictiva edípica. Entonces, ese amor, ese enamoramiento de una histeria en relación a la figura paterna, ¿no? Y por el contrario, en la obsesión con la figura materna. Eso es a nivel de la fantasía. Y eso es realidad psíquica y produce la represión si eso es reprimido, ¿no es cierto? Ahí vienen los síntomas, ¿sí? Bueno, los síntomas neuróticos. Caterina no entra en el parcial, el que entra es Elizabeth, sí, es lo que está en el programa, 2023. Bueno, yo quería, vamos a continuar con la segunda parte de la interpretación de los sueños. A ver, silencio. Yo quería volver a tomar lo que tuve que decir muy rápidamente la clase pasada, y es en relación a dos sueños claves que encontramos en estos, bueno, como decía, dos volúmenes para la interpretación de los sueños. Entonces, en el trabajo de Freud hay muchos sueños, ustedes habrán visto, que no los vamos a tomar todos, pero hay, diría que 4 que son fundamentales. Uno lo van a trabajar ustedes, o si es que no lo hicieron, en el práctico, ¿sí? Que es el sueño de la inyección de Irma. Así que ese bacán, ¿para qué vamos a perder tiempo con eso? Bueno, no sería perder tiempo, pero bueno, no nos alcanza para desmenuzarlo acá porque lo van a hacer allá. Ese entra en el parcial. Y después está el otro que es muy importante también, el sueño del tío José, que lo van a encontrar en la página 156, que ese sueño, ustedes léanlo con detenimiento, no es un sueño largo, pero el análisis que hace Freud de eso nos enseña la cuestión de la condensación, que lo trabajamos en la clase pasada. Para entender qué es la condensación, lean ese sueño, página 156. Y después tenemos el sueño de la bella carnicera, así se lo llama, que está en la página 165 y nos va a introducir en, bueno, lo que es la identificación histérica. Allí en ese sueño, esta mujer se identifica con su rival
Es decir, que está mirando, es un rasgo bien de la histeria, mirar a la otra, preguntarse por la otra. Esta mujer es la que su marido miraba y parece que deseaba. Entonces la bella carnicera, la esposa del carnicero, está pendiente de esa otra mujer. Eso es algo bien de la histeria, la otra mujer. La otra mujer es la que sabe sobre la feminidad, sobre el amor, sobre la moda, qué sé yo, sobre lo que sea. Entonces, acá nos muestra Freud cómo funciona la histeria en ese punto, ¿no? Cuando hay algo del amor en juego y el temor a perder ese amor en una mujer. Este sueño es de una mujer. Bueno, podría ser de otro género, pero acá lo que Freud trabaja es eso. Es decir, expresa un igual que ella, o quiero ser igual de. Hay un deseo de velar, ¿no? Y además, otra pista que nos enseña Freud, o nos da Freud para entender a la histeria, es la cuestión de poner en falta al otro, al obsesivo podría ser en este caso. Ponerlo en falta. Ese es un goce, una satisfacción en la histeria. Ella quiere poner en falta a su analista, ni más ni menos. Quiere ponerlo en falta a Freud, con toda esa impertinencia que a veces encontramos en la histeria, ¿no? Para decirle, usted no sabe nada, a Freud. Usted no sabe nada porque yo, por ejemplo, tuve un sueño en donde no había un deseo a develar, como dijimos en la clase pasada. No hay un deseo de velar en mi sueño, todo lo contrario, es un sueño que no me gusta lo que pasa ahí. Y es que quiero dar una comida y no tengo alimentos para poder hacerla. No tengo comida para poder hacerla. Entonces quiere demostrar, esta bella carnicera, así pasó a la historia, que no hay un cumplimiento de deseo en su sueño y poner así en falta a su analista. Es interesante esto porque también es bien de la histeria, ¿no? En esta cosa de la bella indiferencia, de llevarse un poco el mundo por delante. Es decir, le dice a Freud que toda su teoría está mal. Entonces pasa a la historia del psicoanálisis como la bella carnicera, la bella indiferencia. Usted, a pesar de que sigue yendo, obviamente, a las sesiones con Freud, ¿no? Pero bueno, lo que vemos también ahí es que hay un deseo insatisfecho para mantener vivo el deseo del otro. Otra cosa de la histeria. ¿Ven cómo vamos ahora armando un poco lo que quedó de Elizabeth o de psicoterapia de la histeria? Pero ahora con los sueños, en tanto que también es una formación del inconsciente, encontramos particularidades o rasgos de la histeria, ¿no? Entonces, ese es otro de los rasgos. Hay un deseo insatisfecho siempre en la histeria. Un deseo insatisfecho, ¿pero para qué? Para mantener vivo el deseo en el otro. Ay, que esto no me gusta. Pero ¿cómo? Si vos me pediste que te compre, no sé, tal libro, ay no, pero este no tiene lo que yo quería saber. Ahí está el obsesivo, busca, se va de vuelta a la librería. Eso digo, siempre quise, escuchaba en un paciente que su mujer le decía, yo siempre quise vivir en el campo, toda la vida con eso, ¿no? Toda la vida, 4 o 5 años después de que empezaron a convivir el campo. Él un día va y llega a la casa y le dice, mi amor, he comprado un lote en las afueras de Córdoba, en el campo. Ah, no, pero yo al campo no me voy a ir a vivir. No, el campo, ¿cómo no se te ocurrió comprar en Barrio Jardín? Y él entonces ahí diciendo, bueno, no quería el campo, me voy a ver qué otra cosa. Deja insatisfecho, ella se muestra insatisfecha y él mantiene su deseo vivo de colmarla.
de satisfacerla, cosa que no va a lograr nunca, porque ella se va a encargar de siempre mantenerse insatisfecha. Y así funcionan muchas parejas, a partir de la insatisfacción de ella y el deseo de él de colmar. Cuando ella puede traer a lo mejor algún problema y le cuenta los dramas y él quiere, lo cuento el caso ¿no? Él quiere solucionarle los problemas. Y ella le dice, no quiero que me solucione los problemas, quiero que me escuches, nada más. Pero él necesita resolverle eso. Bueno, eso es lo que un poco muestra a la histeria, una insatisfacción que muestra este sueño, que además, como sabemos en la clínica, es un hueso duro de roer con una histeria, ¿no? La insatisfacción. Es un hueso duro de roer en un análisis. Voy a leer entonces este sueño de la bella carnicera, que es corto, pero para que ustedes vean esta cuestión. Repito, página 165. En realidad hay un ultimito párrafo de la 164 donde ella le dice usted, a Freud le dice, ¿no? Dice usted que siempre el sueño es un deseo cumplido. Ahora le contaré un sueño cuyo contenido es todo lo contrario, puesto que no me cumple un deseo. ¿Cómo lo hace condecir usted con su teoría? Porque ella obviamente ya sabía todo, porque iba a las conferencias de Freud. Entonces sabía y le plantea esto y le cuenta este sueño. Quiero dar una comida, pero no tengo en mi despensa sino un poco de salmón ahumado. Me dispongo a ir de compras, pero recuerdo que es domingo por la tarde y todos los almacenes están cerrados. Pretendo llamar por teléfono a algunos proveedores, pero el teléfono está descompuesto. Así debo renunciar al deseo de dar una comida. Y Freud dice, respondí desde luego que sobre el sentido de ese sueño solo el análisis podría decidir, aunque admitía que a primera vista parecía racional. Es decir, Freud aloja eso, no le dice, no, usted no sabe nada. Eso es una maniobra también de Freud, alojar esa cosa que ella le lleva. Que a primera vista parecía racional y coherente, y semejaba lo contrario de un cumplimiento de deseo. Pero, ¿de qué material nació ese sueño? Usted sabe que el incitador de un sueño se encuentra en todos los casos en las vivencias de la víspera. Le dice, usted sabe, no lo sabe a nivel inconsciente, sabe porque él sabe que ella lo seguía en sus conferencias. Entonces, aloja eso, pero después le va por el otro lado, digamos, y usted sabe eso, ¿no? Es otra intervención analítica muy interesante. Entonces, bueno, no voy a leer el análisis, pero ustedes léanlo y ahí vamos a encontrar esto que decía, un deseo a develar, un igual que. Bueno, no me extiendo más de esto, pero es un sueño que nos permite articular lo que ya vimos de histeria con esta otra unidad que es sobre sueños. Ahora voy a retomar la otra cuestión que quedó pendiente, que me hicieron preguntas sobre energía libre y energía ligada. Ahora vamos a ir a eso. Pero vamos a avanzar en lo que es el capítulo 7. El capítulo 7, que ya está en el tomo 5, todos los otros sueños están en el tomo 4, y en el tomo 5 ya nos metemos de lleno en el aparato psíquico. Ya en este capítulo 7, el famoso capítulo 7, porque uno dice el capítulo 7 y todo el mundo sabe que es de la interpretación de los sueños, ¿sí? Porque en el capítulo 7 está la apertura del inconsciente, esa es la interpretación de los sueños. Entonces allí Freud despliega toda una batería de conceptos
digamos, pone todo la carne en el asador de lo que va a ser la primera parte de su transmisión, ¿no? Que es en donde la cosa está ubicada en la represión, en la cuestión edípica, después va a ir dejando eso, en el deseo. Acá y en este momento vamos a asistir a lo que es la apertura del inconsciente y cómo el inconsciente se cierra en el capítulo 7. Bueno, sí, perfecto. Vamos a pasar a las 2, a ver. Y acá ya me voy a ir a otro sueño paradigmático, que es un sueño muy conmovedor. Ven cómo vamos estudiando, pero con los sueños. Los sueños nos enseñan. Un sueño que es conocido como Padre, ¿no ves que ardo? También hay traducción, ardo de arder, ¿no? Me quemo. Hay otras traducciones que es Padre, ¿no ves que me abrazo de brasas? ¿No? Según la traducción. En la página 504 del tomo de Amor Ortu, está bueno que si tienen los apuntes se los puedan traer para los teóricos, ¿no? Porque vamos trabajando bien a la letra para ir estudiando juntos. Justo donde empieza el capítulo 7, vamos a ver este sueño que responde a un cumplimiento de deseo, pero que no se, igual que el de la bella carnicera, no se ve rápidamente ese cumplimiento de deseo. Hay que analizarlo para poder entender dónde está el cumplimiento de deseo. En realidad, ya vamos a ver que se trata de, lo voy a adelantar para que después ustedes lo escuchen, así cuando lo lea, se trata de un niño que ha fallecido y el deseo del padre, que es quien sueña con esto, es de verlo una vez más con vida. Ese padre pareciera ser el primer deseo a develar y a cumplir. Pero también vamos a ver cómo está la culpa, aparece la culpa del padre. Y ahí eso nos lleva a una pregunta que ustedes siempre hacen, que es la de los sueños punitivos. Los sueños que se forman para castigar a aquel que se siente culpable. Y ahí hay un deseo también. Sí, es la 504. El capítulo 7 y por lo tanto el del niño Padre, ¿no ves que ardo? Lacan, incluso Lacan, seguidor de Freud, lector de Freud, lo toma este sueño en diferentes momentos de su enseñanza, ¿no? Por ejemplo, en el seminario 11, acá hay un paréntesis, Lacan su enseñanza la va transmitiendo a lo largo de un seminario por año. Esos seminarios están publicados, la mayoría, por la editorial Paidós y se llaman así, 1, 2, 3, 4, hasta algunos que ya no están publicados como el 25, por ejemplo. Bueno, pero el seminario 11 sí está publicado. En el capítulo 3, Lacan nos dice que ese sueño, el del Padre, ¿no ves que ardo?, es un sueño que tiene un lugar como aparte, ¿no? Aparte de todos los que con los que trabaja Freud. Porque tiene un carácter misterioso, no es así fácil resolverlo. Y no responde exactamente a su teoría, a la teoría que en ese momento Freud manejaba, que es, como digo, la del cumplimiento de deseo. Bueno, lo voy a leer entonces. Las condiciones previas al sueño, o sea,
lo que serían los restos diurnos. Ya llegaron a esa parte, ¿no? Vamos a leer las condiciones previas. Un padre asistió noche y día a su hijo mortalmente enfermo. Fallecido el niño, se retiró a una habitación vecina con el propósito de descansar, pero dejó la puerta abierta a fin de poder ver desde su dormitorio la habitación donde yacía el cuerpo de su hijo, rodeado de velones, de velas. Un anciano, a quien se le encargó montar vigilancia, se sentó próximo al cadáver, murmurando oraciones. Luego de dormir algunas horas, el padre sueña que su hijo está de pie junto a su cama. Le toma el brazo y le susurra este reproche: «Padre, entonces, ¿no ves que me abrazo?». Despierta, observa un fuerte resplandor que viene de la habitación vecina, se precipita hasta allí y encuentra al anciano guardián adormecido, y la mortaja y un brazo del cadáver querido quemados por una vela que le había caído encima encendida. Bueno, es un sueño fuerte, misterioso, que a primera impresión uno no encuentra el cumplimiento de deseo allí, es más bien el horror mismo, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Entonces, Freud va a explicar este sueño refiriéndose a que el fuerte resplandor que da sobre los ojos del padre, ya dormido, a través de la puerta, que él además había dejado abierta, y va a sacar la misma conclusión que hubiera hecho en la vigilia, ¿no es cierto?, si hubiera estado despierto, que la vela volcada había provocado un incendio cerca del cuerpo del niño, por culpa del viejo guardián, a quien le había encomendado la tarea de cuidar el cuerpo, el cuerpito del niño. Lo extraño, dice Freud, es que en tales circunstancias, en ese momento, sobrevenga un sueño cuando lo lógico, ¿qué hubiera sido? Despertarse, salir corriendo a apagar el fuego para salvar el brazo de su hijito. Y sin embargo, el padre sigue soñando. Sin embargo, Freud nos va a decir que este sueño tampoco escapa, como recién les decía, a un cumplimiento de deseo. En él, el niño se va a comportar como si estuviera vivo. Y en virtud de este cumplimiento de deseo, prolongó el padre la vida de su hijo, ¿no? Es decir, que se queda durmiendo en vez de despertarse rápidamente para volver a ver a su hijo con vida. ¿Cuántas veces nos pasa, no? Quien ha perdido un ser querido. Entonces, acá el sueño cumple con su función de guardián del dormir, que ustedes ya lo deben haber leído, si es que leyeron el texto, que dice que los sueños tienen una función y es ser guardián del dormir. Y Freud no es tonto para elegir los ejemplos porque justamente habla de un guardián, el guardián del velorio. Es decir, un viejito, no es casual que elija este sueño, para mostrar cómo un sueño funciona como guardián de dormir. Sin embargo, Freud nos va a decir que este sueño tampoco escapa a un cumplimiento de deseo en el sentido de la culpa que recién les decía. Freud, digamos, no va a quedar satisfecho con esta explicación, ¿no? El guardián de dormir y el cumplimiento de deseo de verlo con vida al niño.
lo retoma este sueño, lo van a encontrar ustedes, en varios momentos del capítulo 7. Y va a intentar formalizar algo más, digamos formalizar, teorizar algo más a partir de allí. Como era Freud, ¿no? No se quedaba conforme, él siempre quería avanzar un poco más en el desarrollo. Entonces, en el apartado acerca del cumplimiento del deseo, a ver si lo encuentro rápido, pero bueno, ustedes búsquenlo, pero está ahí, en el capítulo 7. ¿Alguien tiene el manual ahora para ver el... ¿Cuánto? 543. Perfecto. Ahí vamos, yo pasa que hice un resumen para no leer todo eso. En ese apartado, Freud se vuelve a preguntar. O sea, estábamos en la 504, pasa allá. Se vuelve a preguntar sobre el papel del cumplimiento del deseo en este sueño y se plantea si tal vez este no es sino una preocupación convertida en sueño. Una preocupación convertida en sueño. La de haber dejado el cuerpito de su hijo en manos de este viejo guardián, ¿no? Cansado, que encima no iba a poder cumplir su tarea. Entonces, como recién decía, aparece la culpa. La culpa como un sentimiento displacentero, ¿no? O sea, de vuelta, si es sentimiento displacentero, no hay deseo. Pero, como dijimos, podría ser la necesidad de castigo. Cuando Freud recorta la frase, padre, entonces, ¿no ves qué? ¿No ves qué? Le dice, ¿no ves que me incendio, me abrazo, me quemo? En esa fórmula, padre, entonces, ¿no ves qué? Hay una culpa, hay un reproche del niño hacia el padre. Es la culpa del padre. ¿Qué padre neurótico no es culpable? Siempre, ¿no? En mayor o menor medida siempre habrá algo de culpa. Pero también acá se puede decir, como lo señala Lacan, porque Lacan le da una vueltita más a la cuestión, que lo que aparece es la repetición del trauma. Se repite la vivencia traumática de manera horrorosa. Claro que Lacan lo va a decir con el diario del lunes, porque ya Lacan se leyó toda la obra de Freud. Y Freud todavía no sabía de su propia obra. Esto lo dice en 1900, pero en 1920 va a decir de la repetición del trauma. Entonces, acá podríamos decir que intuitivamente, inconscientemente, Freud sabía que había algo más. Y es, digamos, el más allá del principio de placer. Cuando en el giro del 20... con ese texto, más allá del principio de placer, Freud va a demostrar que hay sueños que son repeticiones traumáticas, que no tienen nada que ver con un cumplimiento de deseo. ¿No podría decirse también que en algún punto sí hay un cumplimiento de deseo cuando frente a una situación donde no había culpa justificada en un sueño lo justifica, como buscar una razón? Exactamente, o sea, hay un cumplimiento de deseo de ver al niño una vez más con vida. Hay otro cumplimiento de deseo que sería más el de autocastigarse con este reproche y además ver ese horror. Y hay, además de esos dos cumplimientos de deseo, podríamos decir una tercera instancia que donde no hay deseo, sino que hay repetición de una vivencia traumática. Porque además el niño muere de fiebre, o sea, ahí hay otra cosa también a considerar. No es que muere en un accidente, o sea, tenía una enfermedad y entonces en el reproche
Padre, ¿no ves que ardo? ¿No ves que tengo fiebre? ¿No ves que no me curaste? El sujeto se dice a sí mismo eso, la culpa del padre. Hay cumplimiento de deseo porque es el castigo, pero también hay una repetición del horror, del trauma. Por eso el texto nos da el principio del caso. Sí, pero el del giro del 20, ya llegaremos, por eso es. Sí. Sí. Muy buena la pregunta. ¿Cómo se da cuenta Freud que no todos los sueños son cumplimientos de deseo en 1920? ¿Cómo se da cuenta de eso? Porque empieza a recibir en su consulta, por ejemplo, excombatientes de la Primera Guerra Mundial, que soñaban todas las noches con lo que habían vivido en la guerra, repitiendo el trauma, exactamente. Sí, de la teoría del trauma, de la teoría de la fantasía. Freud todo el tiempo está reformulando, por eso no es lo mismo el primer Freud que el último Freud, no es lo mismo el primer Lacan que el último Lacan. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta cuando uno estudia y cuando uno utiliza los conceptos, porque incluso cuando se le reprocha, que yo creo que lo he dicho, a Freud ser patriarcal, machista o al mismo Lacan, si no leemos toda la obra y vemos lo que dijo al final, es decir, que él mismo se desdijo o reformuló, repensó, se cuestionó, no tiene caso que digamos eso, porque ya lo dijo Freud o Lacan. Entonces acá pasa lo mismo, él está en permanente estado de trabajo, y esto lo dice en 1900, o sea, imagínense que él fallece en el 39 y hasta el último momento de su vida siguió haciendo crecer a la teoría y a la clínica también, ¿no? A la práctica. Sí, la compulsión de repetición también va a ser eso, y eso también va más allá del principio de placer. Pero no nos pongamos ansiosos y ansiosas, que todavía faltan hasta las vacaciones y después para llegar ahí. Pero bueno, está bien que lo vayamos teniendo ahí en el tintero. Pasemos, sí, por favor. Bueno, acá yo les traje como una serie de conceptos que ustedes van a ir viendo como sueltos, sueltos no, están a lo largo del texto, aparecen estas palabras, estas ideas, y a veces generan confusión, porque ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de sobredeterminación? A veces parece que fuera lo mismo, resistencia que censura. Lo trabajamos la clase pasada, pero ahora está puesto ahí en esa especie de cuadro sinóptico. Bueno, entonces los vamos a repasar un poquito. La vez pasada hablamos de elaboración secundaria, ¿no es cierto? Que dijimos que la elaboración secundaria tiene que ver, ¿se puede ver? Sí. Tiene que ver con el intento de reproducir el sueño. Dijimos que uno sueña así todo desordenado y cuando se despierta, si tiene la práctica de escribirlo, es que está muy bueno para llevarlo al analista, lo escribe y ya ahí hace una elaboración secundaria, porque ya no es como lo soñó, porque partes que se pierden, otras partes que no se pueden ni decir, entonces lo escribe el soñante y ya ahí hay una elaboración. Puede pasar que no lo escriba y que durante el transcurso de las horas eso se vaya perdiendo, olvidando, y recién cuando tiene la sesión de análisis, de ahí a 3-4 días, aunque a veces uno sueña para el analista y es la noche anterior o la noche posterior, o la noche o el día, sí, ahí hay una elaboración secundaria.
más lábil, más floja. Digo esto del día porque, como decía una colega, ¿por qué decimos que la gente sueña a la noche? Estamos prejuzgando que toda la gente trabaja de día y duerme a la noche, y no siempre es así. Hay gente que duerme de día y trabaja a la noche, o escribe, o qué sé yo, mira películas, ¿no? Hay algo de un poco de lo cultural, ¿no? Que se hace así, de esa manera. Bueno, entonces, cuando lo tornamos de manera coherente para transmitirlo al otro, ahí hablamos de la elaboración secundaria. La sobredeterminación. ¿Con qué les suena esto? ¿Cuándo lo pensamos? ¿Cuándo hablamos de la sobredeterminación? Con el síntoma, muy bien. Exactamente. Bueno, con el sueño pasa lo mismo. Hay múltiples causas, pluralidad de factores que pueden determinar la formación de un sueño. Fíjense que yo digo formación. Como se forma un síntoma, se forma un sueño. Por eso decimos formaciones del inconsciente. También podemos decir productos, pero formaciones. La sobredeterminación, como toda formación del inconsciente, tiene que ver con muchos factores determinantes, tanto en los sueños como en los síntomas. La resistencia, lo mismo que con los síntomas. Todo aquello que se opone al inconsciente. Resistencia, fuerza. La resistencia es fuerza. Una fuerza que impide que el sujeto pueda acceder a su inconsciente. Resistencia de choque, ¿no? Piensen en todas las veces que usamos la palabra resistencia. Ahí tenemos como una regla para recordarlo. ¿Cuándo se usa resistencia? Cuando, por ejemplo, la resistencia en la guerra, la resistencia en situaciones bélicas, puede ser en una situación, en una revuelta, no necesariamente en la guerra, la resistencia que puede ejercer la policía frente a los manifestantes, por ejemplo, ¿no? O también en el sentido de la física, la resistencia yo lo decía la vez pasada, de la estufa, de la plancha, ¿no? El cable ese, cuanto mayor se necesita, más resistencia, ¿no? Del calor. O sea que vemos cómo es una fuerza que impide que salga la descarga, para seguir con las palabras más o menos asociadas, que salga la descarga del inconsciente. La censura. Sobredeterminación, es decir, podemos dividir la palabra en dos, determinación y sobre. Sobre, que es mucho, está sobre, por ejemplo, cuando decimos sobrevalorado, ¿qué quiere decir? Que le da mucho, claro. Sobre y sobredeterminado. Determinado es lo que influye, o sea, determina cuando decimos si un sujeto fue fuertemente golpeado en su infancia a nivel de lo traumático, lastimado, agredido, eso lo va a determinar en su vida, está comprobado. No es que uno, después viene la meritocracia, entonces sale adelante. Sí, se puede, pero eso lo va a determinar. Entonces, sobredeterminado en los síntomas y sobredeterminado en el contenido de un sueño. Viene de varios lados. En el caso de este sueño del niño, era la preocupación porque había dejado la vela con el anciano, la culpa por no haber podido salvar la vida del hijo y otras cosas más. Eso es. Claro, exacta, es como cuando la resistencia salta la térmica. Pregunta el compañero si la resistencia es siempre efectiva. A veces salta la térmica.
Y cuando salta la térmica, sale todo eso que estaba ahí guardado en forma de sueño, de síntoma y a veces de agresividad. Por algo se dice así, ¿no? Cuando a alguien se le escapa un exabrupto o le pega ayer hablaba un poco de eso en otro espacio. Hoy en día la resistencia salta más rápido, se afloja más rápido. Alguien decía, no sé, alguien le hace un rayón al auto y entre los dos uno puede matar al otro incluso, ¿no? En un choque o en una cosa así. No hay tanta resistencia a esa cosa que debería quedar guardada, que es la agresividad. Tiene un factor, claro, la resistencia tiene un factor cultural. Aprendemos a que esa resistencia sea gruesa. Exactamente, el relato salvaje se suelta la resistencia. Que cuando yo decía el significante y el significado abajo, acá poníamos la barra, esta barra para Lacan es la resistencia y es bien gruesa porque el inconsciente intenta mantener eso reprimido, pero hoy en día esta barra está cada vez más finita y cada uno hace lo que quiere y así nos va. Sí. ¿A dónde? Para que me ponga Santiago. Ahí está. Bueno, es claro, es una formación que permite que esa resistencia falle, como decís vos, un poquito, pero de manera desfigurada o disfrazada. En vez de pegarle una piña o matar a ese que me rayó un poco el auto, puedo, por ejemplo, soñar a la noche o tener un síntoma, un dolor de cabeza de la bronca que tengo acumulada. Ahí hay una filtración, pero no llega a ser lo que no nos permitiría vivir en sociedad, cada vez menos, ¿no? Nos está pasando. Bueno, y la censura que se suele confundir con la resistencia, que es más o menos así, que impide a los deseos inconscientes el acceso al sistema preconsciente-consciente. Sí. Claro, cómo lidia el analista con la resistencia del sujeto, como lo decía Freud con Elizabeth. A Elizabeth no se le ocurría nada, no asociaba, ahí ya hay una resistencia a que emerja un saber. Entonces Freud primero, ¿qué hizo? Lo de la presión en la frente, pero después dice, diga cualquier cosa, por ejemplo, invita a hablar al sujeto. Cuando hay un analista que invita a hablar sin juzgar, sin prejuzgar, el sujeto habla, pero hay que darle tiempo, ¿no? Y hay que ayudar a conducir ese decir. Sí. Claro, y a veces vienen y cuentan un sueño, entonces ahí también se toma ese sueño para abrir el inconsciente. Pero una cosita, no, en la censura no se trata de la fuerza, en la censura, la fuerza de la resistencia, se trata de desfigurar, disfrazar, un disfraz que se pone en el sueño, ¿no? En la censura, para que no pase supongamos, a ver, no sé si se llega a ver allá. La pasó, pero no tanto, porque a ver, vamos a hacer así. Supongamos que esto es el inconsciente, ¿no? Entonces, acá está toda la elaboración primaria, todo eso. Acá estaría el preconsciente.
A ver, ojo que no es como el esquema del peine que pone del otro lado, pero para que ahora lo entiendan. Y acá está la conciencia. Esto en realidad debería ser mucho más grande que lo poquito de conciencia que uno tiene. Entonces, preconsciente. Supongamos que logra atravesar esto, pero acá lo que va a hacer el sujeto es desfigurar todo. Como veíamos en las imágenes, en vez de soñar con que la madre, un sujeto que siente a la madre como un cocodrilo que se lo quiere comer a su hijo, sueña con el cocodrilo y la cara de la madre, pero desfigurada, como veíamos en ese tren, por ejemplo, ¿no? Una cara, pero era en realidad un tren, entonces ahí se desfigura un poco. No es lo mismo soñar, hay una película espectacular de Woody Allen, Historias de Nueva York, el último relato, son 3 relatos, aparece entre los edificios la madre, ¿no? Es la imagen, una cara, búsquenlo, no hace falta que la vean la película si no tienen ganas, pero si quieren verla porque es maravillosa, es muy psicoanalítica. Aparece la cara como si fueran los edificios, así, los rascacielos, y acá la cara de la madre judía además. Bueno, el soñante a veces no puede soñar con esa cosa tan fuerte, una madre castradora, y entonces desfigura, censura un poco eso y sueña con, no sé, una flor o qué sé yo, pero es la madre, ¿no? O tal vez con la cara de la novia, pero representa a la madre. Ahí una pregunta. Son formaciones, sí, de compromiso, está bien, sí. Había otra pregunta, sí, ahí. Sí, la resistencia se va venciendo, franqueando a partir de la relación de transferencia. Ya veremos eso cuando lleguemos a la unidad de transferencia. Muy bien. Y había otra pregunta. ¿Cuánto? Sí, se disfraza a través de la condensación y el desplazamiento o las formaciones mixtas, todo eso que lo van a ver ustedes en el capítulo 7. Sí, muy bien. Lo que pasa es que Saussure crea el signo lingüístico que era al revés, el significado arriba y el significante abajo. Es Lacan el que invierte la relación. Claro, Lacan invierte la relación porque a Lacan le interesa más el significante, o sea, la literalidad de lo que dice el sujeto, y ahí es donde engrosa la barra, lo cambia, lo usa pero lo cambia. A ver, allá. No, porque también sucede la censura en un análisis, producto de la resistencia, pero cuando, por ejemplo, alguien comete un lapsus, dice un nombre por otro, qué sé yo, enseguida lo puede querer disfrazar. En el mismo discurso lo disfraza, ¿no? Ah, no, pero casi me equivoco, no sé, o no quise decir eso. Hay una censura, aunque se haya escapado una verdad del inconsciente. Es una herramienta, digamos. Entonces, por eso, pero donde más se ve es en el sueño. Porque, por ejemplo, la censura siempre damos el mismo ejemplo en la cátedra. ¿Vieron
esas tiritas negras que se ponen en las fotos para que no se vea, antes se ponían unas tiritas negras en las fotos para que no se vean las partes que no se tenían que ver, ahora se pixelan, eso sería la censura, para pensarlo, pero en un sueño es la condensación, el desplazamiento, la desfiguración, todo eso. Y bueno, y el ombligo del sueño, que lo trabajamos también la vez pasada, ese núcleo que estaría más o menos acá, ese núcleo patógeno, ese agujero inaccesible, lo que vimos en el afiche de las jornadas de Leol, eso que es inapresable, inabordable, innombrable, no lo podemos decir ni con un sueño, queda así, sin palabras, sin nada, opaco para siempre, pero está. Esa es la cuestión. Está y molesta y es lo que hace funcionar sintomáticamente una persona de una forma y no de otra. A veces está a nivel de lo traumático en los sueños. Es hacia donde se apunta en una cura, en un tratamiento, sabiendo que no se va a llegar del todo ahí. Se lo bordea. Sí. No, porque la evidencia, en realidad ese trauma no es el trauma de afuera, no son los golpes recibidos en la infancia, para usar el ejemplo, es la pulsión de muerte, que ya lo vamos a ver. Ese es el agujero traumático. Lo más traumático que tiene uno es uno mismo. ¿Qué? No, es no simbolizado, exactamente. Es lo peor de uno. Nos tenemos miedo a nosotros mismos en eso. El verdadero peligro está en nosotros, no en el otro. Eso es muy interesante, porque eso no lo plantean otras terapéuticas. Ahí te doy la palabra. No lo plantean otras terapias, bueno, hay un trauma o hay situaciones, hay conductas que hay que ir resolviendo, pero lo que el psicoanálisis plantea es que el mayor peligro es uno mismo, lo que pasa es que uno se expone al peligro. Y eso es lo que hay que ver en cada caso, cómo jugó ese peligro propio interior en la vida de un sujeto. ¿Por qué hizo tal o cual cosa? En función de eso que está ahí inconscientísimo. No se sabe nada de eso. Sí, bueno. Claro, en Elizabeth no sale eso, no sale cuál es el núcleo patógeno, el ombligo del sueño, el agujero traumático. Freud llega hasta la historia con el cuñado. Uno después podría decir el Edipo con el padre, pero ni siquiera sería eso. Si lo vemos desde la perspectiva lacaniana, ni siquiera es. Lo que está es lo otro, pero que de eso Freud no sabía nada todavía, no lo había elaborado. Y no que estamos diciendo, hay otro, que era ese esquema que hicimos, que había varios núcleos que estaban entrelazados por los hilos lógicos. Eso sí lo podemos ver en el caso de Elizabeth, pero no este. El amor al cuñado es un punto nodal, pero no el núcleo oscuro, opaco. Bueno, avancemos otro poquito. Claro, en el no ves. Sí, hay algo de eso, porque porque la culpa está hecha también de eso, el super yo está hecho, la culpa tiránica, cruel,
está hecha de sadismo, y como el sadismo tiene que ver con la agresividad, es la pulsión mortífera. O sea que ese agujero está directamente relacionado con la pulsión de muerte. Está perfecta la pregunta, sí. ¿Alguien quiere decir algo? Sí. Todavía no llegué, ahí voy a la formación de compromiso. Claro, ¿qué sería la defensa? Dice el compañero, ya explicamos resistencia y censura. La defensa la vemos más en los síntomas. No, en los sueños está, pero para estudiarla se ve el mecanismo de defensa se ve en un síntoma, ¿no? Entonces es un modo de funcionar que un sujeto se arma para defenderse de eso pulsional agresivo, de ese ombligo de sueño, de ese núcleo patógeno. ¿Cómo? La defensa es un mecanismo de evitación, pero es lo que comanda la forma de funcionar. Yo les decía, por ejemplo, alguien que a nivel del inconsciente se siente culpable, sucio, con ideas horribles, a lo mejor como defensa desarrolla un mecanismo de ultralimpieza y orden, ¿no? Eso podría ser una defensa, pero es una defensa sintomática, porque tiene forma de síntoma, pero el corazón es de defensa. Pero bueno, también hay algunos conceptos que todavía no los tienen, entonces, bueno. Entonces, ese ombligo del sueño, aunque un sujeto empiece a partir de la invitación del analista a asociarlo libremente, como hace Freud con Irma, va a llegar un momento que va a quedar un innombrable que no se va a poder desentrañar, y ese es el ombligo del sueño. Es interesante que use Freud la palabra ombligo también, a mí me parece, ¿no? Porque el ombligo es de donde se alimenta el niño pequeño en el seno materno, ¿no? Con el cordón umbilical. O sea que Freud está diciendo que los síntomas y todo el movimiento inconsciente se alimenta de algo innombrable, que es el